Hey tú, deja lo que estés haciendo porque hoy vamos a hablar de una novela de ciencia ficción legendaria, de la que pocos suelen hablar. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy quiero hablarles con una reseña de un libro muy famoso en ciencia ficción, o por lo menos dentro de los círculos de la ciencia ficción, que no suele ser muy comentado, pero que algunos dicen que a nivel técnico es del mismo calibre que Dune, por ejemplo, y debería tener esa misma influencia. Les estoy hablando de El libro del nuevo sol, o El libro del sol nuevo, perdón, es el nombre correcto en español, de Gene Wolfe. Esta novela de ciencia ficción, porque en realidad es una novela de ciencia ficción, y otra vez voy a decir qué es lo que tiene de especial. Tiene una especie de aura. Si ustedes han escuchado hablar de este libro, probablemente sepan que entre los pares del autor de Gene Wolfe, grandes escritores como Neil Gaiman o como Ursula K. Le Guin lo llamaban como, wow, el non plus ultra de la ciencia ficción. De hecho, Le Guin decía que Gene Wolfe era el Herman Melville de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad interesante. De hecho, cuando la gente lee Malas y le preguntan, quiero leer algo parecido, quiero algo que sea así, mucha gente les recomienda que lean El libro del sol nuevo. Ahora, yo una vez pregunté en Reddit, ¿es el libro del sol nuevo igual de complejo que Malas o la complejidad es similar? Y la respuesta que a mí me dieron es que es diferente, y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué es el libro del nuevo sol? Y perdón que le diga el nuevo sol, pero es el libro del sol nuevo, así se llama en español, el libro del sol nuevo. Es una novela de tierra moribunda, un subgénero que inventó Jack Vance, pero que esta novela se le considera como probablemente su manifestación más arrebolada. Es una novela que está muy lejos en el futuro, donde la humanidad está decadente, donde, y perdón por el chascarrillo, el sol ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor. Y toda la civilización humana está en franco declive. El sol ya es rojo, casi no calienta. La luna, que en algún momento se reverdeció, se terraformó, es verde. Y se pueden ver las estrellas a la luz del día y la humanidad vive en franco declive. El reino más grande, por así decirlo, donde pasa buena parte de la historia, se llama la Mancomunidad, muy parecido a otra saga por ahí, que se parecen algunas cosas y ahorita vamos a hablar de eso, que está en lo que hoy es Sudamérica. Y es la historia de Severian o Severiano, yo digo Severiano, pero creo que en español se le tradujo el nombre como Severian, que es un torturador. Un torturador que un día, después de crecer con cosas misteriosas en su vida, se enamora de una de las mujeres que llevan a donde él vive y le da clemencia. Y al darle clemencia está contraviniendo los preceptos de su orden, que se llama la Orden de los Buscadores de la Verdad y la Penitencia, que es un eufemismo porque es la Orden de los Torturadores. Y lo expulsan del gremio y lo condenan al destierro y a vagar por ahí. Y esa es la historia de su vida, que él nos va contando desde su infancia, que empiezan a pasar cosas. De hecho, me encanta la línea con la que empieza el libro del sol nuevo, que es posible que yo tuviese un presentimiento de mi futuro. Me encanta eso. Hasta un destino que uno no se imagina. Ahora, estructuralmente, formalmente, digamos, en dónde empieza, dónde termina, no es nada revolucionario desde el punto de vista de un camino del héroe, pero es un camino del héroe trastocado con ciertas características muy especiales. La complejidad del libro del sol nuevo viene de que el narrador es el verdadero, el auténtico narrador poco fiable. ¿Por qué? Estas novelas, como son muy complejas, tienen fama de ser complejas y difíciles de leer. Cuentan mediante el personaje principal una serie primero de contradicciones, una serie de hechos vagos, una serie de cosas que él interpreta como ve, porque lo que es muy famoso de este libro es que la tecnología ha involucionado tanto que la mayoría de la gente vive en una especie de mundo semimedieval, aunque las clases altas todavía tienen acceso a tecnología típica de ciencia ficción. Y es una novela de ciencia ficción que se lee como fantasía y el personaje principal interpreta muchas cosas, muchos prodigios como fantasía, pero su explicación es netamente racional de ciencia ficción. Entonces eso es lo que lo hace un narrador poco fiable. Ahora,
Woolf escribió este libro para ser leído y releído varias veces. Yo la verdad que tengo tantas cosas por leer siempre. Lo que hice fue apoyarme, como muy parecido a como hago con Malaz, con blogs y podcasts, como para tratar de... Y la verdad yo creía que estaba entendiendo varias cosas y hubo revelaciones, sobre todo al final de la parte 3 y la parte 4, que no entendí 100% qué era lo que estaba implicando el texto. Y la idea es que en una relectura uno las pueda cachar mucho mejor. Entonces, este personaje principal, Severiano, además es interesante porque él tiene un cierto entendimiento de su mundo, pero a la vez es un narrador medio antiheroico, la verdad, porque primero su trato hacia las mujeres primero refleja la ciencia ficción en la época, pero al mismo modo también refleja cómo crece un torturador con el desprecio de la vida humana y por lo tanto no trata bien a las mujeres, para ponerlo llano. Pero también es alguien que tiende como a autoengrandecerse, a tirar sermones hacia sí mismo, que lo que buscan es justificar la posición en la que viene a caer al final del libro, que es una posición importante y no puedo decirles más. Entonces es una novela bien interesante. Además, el autor es muy parecido a Tolkien, en el que el autor era un católico muy ortodoxo. Entonces, digo, no les va a molestar desde el punto de vista de que esté sermoneando, no es C.S. Lewis, que ni católico era, pero que en ese sentido de que se nota mucho. Aquí se notan algunas cosas muy específicas, pero no se nota como un sermón, así como tampoco se nota en Tolkien. Pero es una preocupación muy teológica con muchas cosas que Gene Wolfe piensa en cuanto a la salvación, a la predestinación, hacia la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, eso es un aspecto muy importante, pero bueno, es algo frecuente en cierto mundo de ciertos autores de ciencia ficción. Esto hace una novela que es compleja, pero es muy disfrutable de leer y lo que hace es que uno de verdad se empape de entender este mundo. Ahora, hay algunas influencias que Gene Wolfe tenía que eran muy notorias y a mí, como lo acabo de releer hace poco, me cayó como anillo al dedo. Primero, una que dicen es Clark Ashton Smith, que no he leído. Por cierto, me enteré que los libros de Hiperbórea de Valdemar están agotadísimos y yo los quería comprar. O sea, yo escuché de él y los quise comprar y dije no. Me dijeron no, están completamente agotados, qué pena. También Herman Melville, Merrin Peake. Si han leído Gormenghast, hay una parte de cómo se describe la ciudad donde crece Severiano que se llama Nessus. Pero quizá lo que va más notorio y es, yo creo que el homenaje más sentido que hace Gene Wolfe en este libro es a Jorge Luis Borges. Hay muchos conceptos que son complejos y difíciles de entender en el libro, pero que si ustedes han leído ficciones, de repente les va a hacer clic y van a decir, esto es un juego intelectual borgiano, 100%. O sea, si uno ha leído Tlön Uqbar, Orbis Tertius, Funes el Memorioso, La Biblioteca de Babel, El Jardín de los Senderos que se bifurcan y Las Ruinas Circulares, hay muchas cosas que de repente van a decir, esto es Borges. Esto es Borges y yo creo que lo quería tanto y lo respetaba tanto que por eso se le ocurrió la idea de situar en el futuro muy lejano esa historia Wolfe en Sudamérica. Es Argentina del futuro muy lejano. Hay los campesinos, bueno, hay pampas, los campesinos toman mate, hay llaneros, o sea, es muy en eso. Incluso hay gente que dice que el nombre de la ciudad, Nessus, es una corrupción muy futura de Buenos Aires. Y es muy interesante esta parte. Entonces, si han leído ficciones, van a probablemente entender algunos de los juegos narrativos que hace Gene Wolfe con esta novela. Y si bien sí requiere como cierto bagaje y estarse apoyando, yo lo que les diría es léanla, aviéntense a leerla así de cabeza y van a ver la recompensa que es. Yo no sé si hay clásicas asasasazo que debería ser, porque he leído críticas válidas a este libro, pero a la mera hora yo creo que depende mucho de su kilometraje en ciencia ficción y fantasía, pero traten de leerla y van a ver, ¿no? Es una lectura, digamos, que no sea con mucha atención, les va a sonar que son puras cosas locas que pasan una tras otra, pero si le rascan un poquito y con estos apoyos van a ver que va a valer bastante la pena. Hablando de la traducción, los derechos de esta novela, cuando digo esta novela, acuérdense, es una novela igual que El Señor de los Anillos, una sola, gorda, en 4 partes. La primera se llama La Sombra del Torturador, la segunda parte se llama La Guerra del Conciliador, la tercera La Espada del Lictor y la
cuarta la ciudadela de Autarca. Hay un quinto libro que es una coda que se llama El Urd del Sol Nuevo. Yo no lo he leído, pero no es necesario para el libro del Sol Nuevo como para entender el cierre de la historia per se. Entonces, los de Minotauro. La bronca es que la última vez que Minotauro editó este libro fue, creo, según lo leí, en 2008-2009. Entonces es medio complejo y no han sacado edición Kindle. Y es difícil leer en inglés. Entonces, yo lo que les recomiendo es traten de conseguir la edición española. O sea, traten de conseguirlo y escríbanle a Planeta porque en serio tienen que reeditar esto. Ya van a reeditar Gormenghast, entonces no Planeta, alguien más se quedó con los derechos, pero si ya van a reeditar Gormenghast, creo que es buena señal de que una obra con esa complejidad pueda llegar de nuevo a los lectores en este idioma. Y la verdad me encantaría intercambiar impresiones con la gente de esta novela definitivamente. ¿Alguien de ustedes ha leído el libro del Sol Nuevo? Cuéntenme qué les ha parecido. Parece más pesado de lo que es. Yo me fui medio pausando, pero la verdad el último libro, La ciudad de la Autarca, yo me lo eché en 3 días, literal, y porque ya quería saber cuál era el gran destino de nuestro protagonista Severiano. Pero vale la pena y me encantaría intercambiar con ustedes impresiones. Cuéntenme si ya lo han leído, qué les pareció, qué les gustaría, alguna obra parecida de ciencia ficción que les haya gustado y pues nos estamos viendo en la próxima.